Mi esposa y yo estuvimos casados durante 18 años. 18 años que, hasta hace poco, yo consideraba los mejores de mi vida. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba arte y yo, ingeniería. Éramos el clásico ejemplo de que los opuestos se atraen. Ella era vibrante, apasionada, veía el mundo en colores que yo ni siquiera sabía que existían. Yo era más estructurado, lógico, anclado en la realidad. Juntos, sentíamos que formábamos un equilibrio perfecto. Nos casamos un año después de graduarnos, en una ceremonia pequeña, rodeados de amigos y familiares. La vida parecía un camino recto y soleado. 3 años después, llegó Mateo en recuerdo, el día que nació Mateo, como si fuera ayer. El caos del hospital, el olor antiséptico, la espera interminable, y de repente, todo se detuvo cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, sus pequeños dedos se aferraron a los míos, y en ese instante, mi universo cambió. Sentí una oleada de amor tan abrumadora, tan visceral, que me dejó sin aliento. Lloré, no de tristeza, sino de una felicidad tan pura y absoluta que me asustaba. Ese fue, sin lugar a dudas, el día más feliz de mi vida, o al menos, eso fue lo que creí durante 17 años. Crecer con Mateo fue una aventura. Fui yo quien le enseñó a andar en bicicleta en el parque del barrio. Recuerdo sus rodillas raspadas, sus lágrimas de frustración, y luego su grito de triunfo cuando finalmente pedaleó solo, con el viento en su carita y una sonrisa de oreja a oreja. Íbamos a todos sus partidos de fútbol. Yo era ese papá que gritaba desde la banda, que celebraba cada gol como si fuera la final del mundial y que lo consolaba. Después de cada derrota, con un helado doble de chocolate. Pasábamos horas en la mesa de la cocina, luchando con las tareas de matemáticas, construyendo volcanes de bicarbonato y sodio para la feria de ciencias y leyendo juntos cada noche antes de dormir. Cada uno de esos momentos era un ladrillo más. En la construcción de nuestra relación, Ann siempre fui su papá, en cada sentido de la palabra. Eso jamás estuvo en duda. Para mí, nuestra vida familiar era normal. Teníamos nuestras discusiones, nuestras rutinas, nuestras bromas internas. Los domingos eran de parrillada en el patio trasero. Las vacaciones de verano, de acampar cerca del lago. Mi esposa y yo, a pesar de los años, manteníamos viva la chispa. O eso me gustaba pensar. Ella seguía pintando en su estudio del sótano y yo seguía con mis proyectos de ingeniería. Mateo crecía. Se convertía en un adolescente inteligente, a veces un poco malhumorado, pero un buen chico en el fondo. Tenía mis mismos ojos. O eso decía todo el mundo. Tenía la sonrisa de su madre. Era la mezcla perfecta de ambos. Era nuestro hijo. Era mi hijo. Pero hace 2 años, el camino soleado y recto de nuestra vida se topó con un muro infranqueable. A mi esposa le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. Las palabras del médico resonaron en la fría y estéril sala de consulta como una sentencia de muerte, etapa 4. No había cura, solo tratamiento para alargar un poco el tiempo y manejar el dolor. El mundo que habíamos construido con tanto cuidado durante casi 2 décadas comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. De la noche a la mañana, todo cambió. La dinámica de nuestra relación se transformó por completo. Ya no éramos esposos en el sentido tradicional. Nos convertimos en paciente y cuidador. Dejé mi trabajo sin pensarlo 2 veces. Mi único proyecto, mi única prioridad, era ella. Me convertí en su enfermero, su cocinero, su chofer, su todo. Aprendí a administrar medicamentos, a controlar los síntomas, a prepararle comidas que pudiera tolerar. Le ayudaba a bañarse, a vestirse, a caminar cuando las fuerzas la abandonaban. Las noches se volvieron largas, llenas de suspiros de dolor y de mis silenciosas oraciones, pidiendo un milagro que sabía que no llegaría. Veía cómo la enfermedad la consumía día a día, como la mujer vibrante y llena de vida que amaba se desvanecía ante mis ojos. Fue la experiencia más dura y dolorosa de mi vida, pero en medio de esa oscuridad, algo extraño sucedió. En esos últimos meses, en esos momentos finales, nuestra conexión se profundizó de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Las barreras que construimos a lo largo de los años, las pequeñas mentiras piadosas, los secretos sin importancia, todo eso desapareció. Nos quedamos solo con la verdad cruda y honesta. Hablábamos durante horas sobre nuestros miedos, nuestros arrepentimientos, nuestros sueños rotos. Recordábamos nuestros primeros días, las locuras de la juventud, la alegría de ver crecer a Mateo. Lloramos juntos, reímos juntos. En su fragilidad, encontré una fuerza que no sabía que tenía, y en mi cuidado,
Ella encontró un consuelo que la ayudaba a enfrentar lo inevitable. Pensé que en ese final nos habíamos entregado todo el uno al otro. Pensé que ya no había secretos entre nosotros. Estaba tan equivocado. Era una madrugada de octubre. Ella estaba en morfina, entrando y saliendo de la conciencia. El hospital era silencioso. Solo el pitido constante de las máquinas rompía la quietud. Me tomó la mano, su piel se sentía como papel, y me dijo: necesito decirte algo antes de irme. No puedo llevármelo conmigo. La miré, sin entender. Había tanto que queríamos decirnos en esos últimos días. Pero esto sonaba diferente. Su voz era apenas un susurro. Tomó aire, y cada palabra cayó como una piedra en un pozo sin fondo. A Mateo no es tuyo. El pitido de la máquina se volvió ensordecedor. Tuve una aventura hace 16 años con Javier. Javier era mi compañero de trabajo, mi amigo, el padrino de nuestro hijo. De Mateo en el mundo se detuvo. No lloré, no grité, no rompí nada, simplemente me quedé congelado. Era como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi cerebro. Solo podía mirarla, a ella, a la mujer que había amado toda mi vida, diciéndome que mi vida era una mentira. En las siguientes horas, mientras el amanecer empezaba a pintar el cielo de gris, ella me explicó todo. La aventura duró solo 3 meses. Un error, lo llamó una locura temporal. Cuando se enteró del embarazo, el pánico la consumió. No sabía de quién era. Tenía que tomar una decisión. Y eligió quedarse conmigo. Eligió que yo fuera el padre de ese niño. Siempre te amé más a ti, me susurró, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabes que no es mío? Logré preguntar a mi voz. Sonaba ajena, rota. Ella me miró con una certeza que me heló los huesos, y solo dijo: lo sé, siempre lo supe. No había prueba, no había test, solo su instinto de madre, una convicción que nunca flaqueó en 16 años. Le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué decírmelo ahora? ¿Por qué no llevarse ese secreto a la tumba y dejarme vivir en mi feliz ignorancia? Porque te mereces la verdad, dijo. Su mano apretó la mía con la poca fuerza que le quedaba. Y porque si algún día Mateo necesita un trasplante o algo médico, necesitas saberlo. Necesitas saber que su tipo de sangre podría no ser compatible. Era un acto de amor final y a la vez el golpe más devastador. Murió 3 días después, dejándome con su verdad y un abismo en el pecho. El funeral fue una tortura. Todo el mundo vino, amigos, familia, compañeros de trabajo. Lloraban por ella, la mujer maravillosa, la amiga leal, la esposa devota. Yo también lloraba, pero lloraba por 2 pérdidas, la de mi esposa y la del hombre que creí ser durante 16 años. Mateo estaba destrozado, aferrado a mí, y mientras lo abrazaba, mientras sentía su cuerpo temblar contra el mío, mi mente era un torbellino. ¿Llevamos la misma sangre? ¿O solo compartimos el apellido y el dolor? Cada palabra de consuelo se sentía hueca, cada abrazo una farsa. Después del funeral, la casa se volvió un mausoleo. El silencio era pesado, lleno de palabras no dichas y de la verdad que ahora gritaba desde cada rincón. Y entonces empecé a buscarlo. Empecé a mirar a Mateo, pero ya no veía a mi hijo. Veía un rompecabezas. Buscaba rasgos de Javier en su cara, la forma en que sus ojos se achinaban al reír, el gesto que hacía con la mano al hablar, la curva de su sonrisa. Esas cosas siempre estuvieron ahí y yo, ciego de amor, ¿nunca las vi? ¿O era mi mente, envenenada por la confesión, la que las estaba inventando, torturándome? Lo peor era que ya no podía verlo sin pensar en ella, en él, en la traición. El amor incondicional que sentía por mi hijo se había manchado de resentimiento y duda. La tentación se volvió insoportable. Una noche, navegando por internet, la encontré en una prueba de paternidad casera. La compré, llegó en un paquete discreto unos días después. La escondí en el fondo de mi cajón de calcetines, como si fuera un arma. Y ahí se quedó durante 2 meses. La caja me llamaba desde el cajón. Abrirlo era mi tabla de salvación y mi condena. Y si la prueba confirmaba lo peor, ¿cómo podría seguir mirando a Mateo a los ojos? ¿Cómo podría seguir fingiendo ser su padre? Pero ¿y si confirmaba que sí era mío? Habría destruido los últimos meses de mi vida, empañado el recuerdo de mi esposa y mi amor por mi hijo, ¿por nada? Cada opción era un infierno diferente, y yo estaba paralizado en el purgatorio de la incertidumbre. Y luego estaba Javier. Él no sabe nada. Sigue viniendo a casa. Me trae comida. Me pregunta cómo estamos.
Cómo lo lleva Mateo. Ann se sienta en mi sofá, el mismo sofá donde mi esposa y yo vimos crecer a nuestro hijo. Lo veo jugar videojuegos con Mateo, reírse de sus chistes, darle palmadas en la espalda, y la sangre me hierve. Siento un calor que me sube por el cuello, una rabia tan pura que me asusta. Quiero gritarle, golpearlo, echarlo de mi casa y de mi vida, pero no puedo decir nada. Estoy atado por la última voluntad de mi esposa. ¿Me dio esta información solo a mí? ¿Era un secreto que debía morir conmigo? ¿O Javier tiene derecho a saber que podría tener un hijo de 16 años? ¿Y qué derecho tengo yo a negarle eso? ¿O a destruir la vida de Mateo con otra revelación brutal? Cada vez que llama a la puerta, mi infierno silencioso se vuelve un poco más ruidoso.